Bienvenidos de nuevo a mi canal, Explora Sabiduría. Hoy les traigo una historia que nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras decisiones, la moral y el verdadero significado de la sabiduría. Vamos a sumergirnos en el viaje de un joven monje llamado Kaito, quien enfrentará una prueba que pondrá en duda no solo su entendimiento de las enseñanzas, sino también su propia alma. En este video, exploraremos una lección poderosa ambientada en un monasterio zen, donde los desafíos no siempre son lo que parecen, y las respuestas a veces se encuentran en los lugares más inesperados. Así que prepárense para una aventura espiritual llena de dilemas, descubrimientos y crecimiento personal. El sol se elevaba lentamente sobre las colinas que rodeaban el monasterio, bañando las piedras antiguas con una cálida luz dorada. En el patio principal, los discípulos del maestro Zen se reunían para comenzar su rutina diaria de meditación y estudio. A pesar de la tranquilidad del entorno, esa mañana algo diferente flotaba en el aire. Un sentimiento de inquietud que ninguno de los discípulos podía definir con claridad. El maestro, un anciano venerado por su sabiduría y templanza, se encontraba de pie, observando a sus alumnos con ojos serenos. Su porte imponente y sus movimientos lentos denotaban la paz que había alcanzado tras años de disciplina espiritual. Sin embargo, esa mañana, su expresión era distinta, algo grave y misterioso en su mirada captó la atención de todos. «Queridos discípulos», dijo el maestro con voz calmada, «hoy no será un día como cualquier otro. Hoy quiero hablaros sobre una necesidad urgente. Como sabéis, llevo muchos años dedicados al camino del desapego, pero ahora, en mis últimos años de vida, me encuentro en una situación difícil». Los discípulos intercambiaron miradas confusas. ¿A qué se refería el maestro? «Me encuentro sin dinero», continuó, «y necesito vuestra ayuda para sobrevivir. No puedo continuar sin recursos». Uno de los discípulos, el más joven del grupo, se adelantó. «Maestro, ¿cómo podemos ayudarte? Nosotros también carecemos de dinero, y en esta región la gente no es muy generosa». El maestro suspiró, como si la carga del mundo recayera sobre sus hombros. «Hay una manera». Hizo una pausa, y los ojos de los discípulos se abrieron con asombro. «Podéis conseguir dinero sin pedirlo. Solo tenéis que tomarlo». Un murmullo recorrió el grupo. ¿Acaso el maestro, el hombre más puro y sabio que conocían, estaba sugiriendo que robaran? «No os pido violencia ni engaños graves», aclaró el maestro. «Solo os pido que escojáis a un hombre rico, alguien a quien no le afecte perder algo de su riqueza, y que toméis su dinero en un lugar donde nadie os vea». El desconcierto se transformó en incomodidad. Algunos discípulos comenzaron a asentir lentamente, convencidos de que, si el maestro lo pedía, debía haber una razón más profunda detrás de sus palabras. Pero uno de ellos, un joven llamado Kaito, permaneció en silencio, su mente en conflicto con la orden recibida. Kaito se retiró a su pequeña celda después de la charla, su mente invadida por pensamientos contradictorios. Sentía una profunda admiración y respeto por su maestro, quien siempre había predicado sobre la importancia de la ética y el autocontrol. Entonces, ¿cómo podía ahora pedirles algo que iba en contra de todos sus principios? Se sentó en el suelo de madera, cerrando los ojos en busca de claridad. Su respiración, que generalmente lo calmaba, no lograba apaciguar el torbellino en su mente. «No hay lugar donde no te vean», pensó. «Mi conciencia siempre estará presente». Kaito recordó las enseñanzas pasadas del maestro, sobre cómo la mente era un espejo que reflejaba nuestras acciones. Podíamos engañar a otros, incluso esconder nuestros errores, pero nunca podríamos huir de nosotros mismos. Cada vez que actuamos en contra de lo que creemos, el reflejo del espejo se distorsiona. Mientras los otros discípulos se preparaban para salir esa noche a ejecutar la misión encomendada, Kaito decidió que no podía hacerlo. No podía tomar algo que no le pertenecía, incluso si nadie lo viera.
Cuando llegó la noche, los discípulos se reunieron en secreto, hablando en voz baja sobre los planes que habían elaborado para robar sin ser vistos. Algunos se mostraban ansiosos, mientras que otros intentaban justificar la acción recordando que lo hacían por el bien del maestro. Sin embargo, Kaito permanecía distante, observando en silencio cómo sus compañeros planeaban lo que él consideraba una traición a sus principios. Uno de los discípulos, notando el silencio de Kaito, se acercó a él. ¿Por qué no dices nada, Kaito?, le preguntó. ¿No harás lo que el maestro nos pidió? Kaito miró al hombre a los ojos. No puedo hacerlo, respondió con firmeza. El maestro nos ha pedido algo imposible. El discípulo arqueó una ceja, sorprendido. ¿Imposible? ¿Cómo es eso? Nos ha pedido que robemos sin ser vistos, pero no existe tal lugar. Siempre habrá alguien que nos vea, nosotros mismos. Mi conciencia me verá robar y no puedo vivir con eso. Las palabras de Kaito resonaron en el grupo y algunos comenzaron a dudar. La conciencia, ese guardián invisible que nunca se desvanece, era algo de lo que no podían escapar. Sin embargo, muchos seguían dispuestos a seguir adelante, convencidos de que, si el maestro lo había solicitado, debía haber un propósito más profundo. Cuando el grupo se preparaba para marcharse, el maestro apareció inesperadamente en el patio. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos brillaban con una intensidad que ninguno de ellos había visto antes. Kaito, ven aquí, llamó el maestro con voz suave. El joven se acercó, con una mezcla de respeto y aprehensión. Has entendido la verdadera lección, dijo el maestro, poniendo una mano sobre su hombro. Mientras que tus compañeros estaban dispuestos a seguir una orden ciega, tú comprendiste que la verdadera prueba era interna, no externa. Los otros discípulos, al escuchar esto, se sintieron avergonzados. Habían caído en una trampa, una tentación disfrazada de lealtad. Los discípulos, aún impactados por la revelación, se sentaron alrededor del maestro, esperando ansiosos sus palabras. El anciano maestro se tomó un momento para observarlos a todos antes de hablar. La prueba que os he puesto hoy no tiene nada que ver con el dinero, empezó el maestro. Lo que quería enseñaros es la importancia de escuchar vuestra propia conciencia. Podéis engañar a los demás, ocultar vuestras acciones a los ojos del mundo, pero nunca podréis escapar de vosotros mismos. Los discípulos asintieron lentamente, comenzando a comprender la magnitud de lo que había ocurrido. En la vida, continuó el maestro, a menudo nos enfrentamos a decisiones difíciles. Hay tentaciones que nos llevan por caminos que parecen fáciles o justificables, pero si no somos fieles a nosotros mismos, si no escuchamos esa voz interna, tarde o temprano el precio será el sufrimiento. Recordad esto. Vuestra conciencia siempre está con vosotros. No hay lugar donde podáis esconderos de ella. Kaito, quien se había mantenido firme en sus convicciones, se sintió aliviado y, al mismo tiempo, más humilde que nunca. Había aprendido que, en la búsqueda del camino espiritual, la mayor batalla no era contra los demás, sino contra uno mismo. Con el tiempo, la lección de aquella noche se convirtió en un pilar fundamental en las vidas de los discípulos. Cada vez que se encontraban ante una decisión moral, recordaban las palabras de su compañero: mi yo me ve. Kaito, aunque más joven que muchos de sus compañeros, había demostrado un nivel de comprensión que trascendía la edad. El maestro le tomó bajo su ala, guiándolo más de cerca en su formación espiritual, sabiendo que tenía un discípulo que había comprendido el verdadero significado del Zen. Los días en el monasterio volvieron a la normalidad, pero algo había cambiado en todos los que habían participado en aquella prueba. Habían aprendido que la verdadera lealtad no era obedecer ciegamente, sino ser fieles a uno mismo.
incluso cuando eso significara ir en contra de lo que se esperaba. Y así, el maestro y sus discípulos continuaron su viaje espiritual, sabiendo que el mayor reto no era el mundo exterior, sino la lucha constante por mantener la conciencia limpia, sin importar las circunstancias. Este cuento muestra cómo las pruebas morales que enfrentamos en la vida son en su esencia batallas internas. En la historia se explora a fondo el conflicto interno de Kaito y cómo su decisión de seguir su conciencia lo convierte en un ejemplo de integridad. No hay lugar donde podamos escondernos de nuestra propia conciencia. Y así llegamos al final de la prueba del alma, un cuento que nos recuerda que la verdadera batalla no se libra en el exterior, sino dentro de nosotros mismos. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, es nuestra conciencia la que actúa como el mejor guía, mostrándonos el camino hacia una vida íntegra y plena. Espero que esta reflexión haya resonado contigo, te impulse a mirar hacia adentro cada vez que te enfrentes a decisiones difíciles. Recuerda, no importa cuán pequeño sea el acto, nuestro yo interno siempre nos observa. Si disfrutaste de esta historia y quieres seguir explorando enseñanzas profundas como esta, te invito a suscribirte a mi canal, Explora Sabiduría. Aquí encontrarás más cuentos, reflexiones y lecciones que te ayudarán a crecer espiritualmente y vivir con mayor claridad y propósito.